Hechos capítulo 25. Continuamos verso a verso como cada domingo lo hacemos a través del libro de Hechos. Y ya estamos muy cerca del libro realmente. La semana pasada vimos cómo Pablo tuvo un juicio, ¿te acuerdas? Delante de un gobernador que se llamaba Festo. Y en este juicio nadie pudo encontrar nada malo en contra de Pablo. Los judíos lo acusaban con cosas, con mentiras, pero no había nada en contra de Pablo. Pero aún así, Festo quería entregar a Pablo a los judíos y le ofrece eso, que ir a ser juzgado con ellos en Jerusalén. A lo que Pablo no está de acuerdo y entonces apela al César, ya que él pensó que su juicio no estaba siendo justo. Y este era el derecho de todo ciudadano romano. Si tú estabas en un juicio como ciudadano romano y sentías que tu juicio no estaba llevándose de una manera correcta, tenías el derecho de apelar a César, así como lo hace aquí Pablo. Entonces ahora Festo tiene que mandar a Pablo al César, pero tiene un pequeñito problema. No existen cargos en contra de Pablo. Pablo ha estado siendo un preso injustamente. Y tú no puedes mandar a alguien al César y el César te pregunta, bueno, ¿y cuáles son sus cargos? Y tú digas, no, pues la verdad no sé. Porque creo que el César no estaría nada contento con eso. Si Festo manda a Pablo con el César sin tener cargos en su contra, entonces esto va a evidenciar que él tiene una mala administración de su poder. Así que Festo está en problemas. Sin embargo, hoy veremos que Festo tiene un golpe de suerte. ¿Por qué? Porque viene a visitarlo un rey que es conocido por ser experto en asuntos judíos. Estamos hablando del rey Agripa. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que Festo le pide ayuda a Agripa para poder encontrar cargos en contra de Pablo, ya que no hay. Y en torno a esto se desarrolla la historia del día de hoy. El estudio de hoy lo he titulado ¿De qué se trata una vida santa? Porque vamos a ver que a pesar de que todos están buscando cómo acusar a Pablo y están buscando encontrar cargos en contra de Pablo, tanto los judíos como Festo y ahora el rey Agripa va a estar tratando de encontrar cargos en contra de Pablo, ¿sabes qué? No van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque Pablo ha estado viviendo una vida santa, ha estado viviendo una vida en santidad, de manera que nadie puede encontrar nada en contra de él. Y sabes, Dios desea que vivamos vidas santas, de manera que podamos tener ese buen testimonio que también tenía Pablo. 1 Timoteo 3:2 dice, por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. A lo mejor tú piensas, ¿acaso eso es posible? ¿Es posible tener una vida intachable? ¿No eso es algo imposible para un hombre pecador? ¿Cómo Dios nos pide tener vida santa sabiendo que somos pecadores y espera que lo cumplamos? Bueno, es que a veces tenemos una idea errónea de lo que es vivir una vida santa. Tenemos esa idea de hablar rebuscadamente y de no fallar nunca y esto y el otro. Y vamos a ver hoy de qué se trata tener en realidad una vida santa. Vamos a ver 5 puntos breves en esta enseñanza, ¿ok? El punto número 1 va a ser los acusadores. El punto número 2 va a ser tu pasado. El número 3, tu encuentro con Cristo. El número 4, tu obediencia. Y número 5, tu testimonio. A través de todo esto vamos a ver lo que implica vivir una vida santa. Así que si ya estás en Hechos 25, vamos a dar inicio al estudio con el punto número 1 de la enseñanza, que es los acusadores. Acompáñame al versículo 13. Dice, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y quiero tomar una introducción breve para contarte qué es lo que está pasando. Aquí vemos este personaje del que les hablaba al principio, el rey Agripa.
Este fue sin duda un golpe de suerte para el gobernador Festo, ya que él estaba tratando de encontrar cargos en contra de Pablo, los cuales no encontraba. Y entonces viene este rey Agripa, que casualmente es experto en asuntos judíos. Si alguien podía ayudarle a Festo a encontrar cargos en contra de Pablo, ese hombre era Agripa. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué sabe tanto acerca de asuntos judíos? Bueno, él y toda su familia están íntimamente relacionados con la historia de los judíos, aunque no de una manera muy bonita. El rey Agripa es en realidad Herodes Agripa II. Así es, Agripa es uno de los famosos Herodes. Y toda su familia está íntimamente relacionada con la historia judía. ¿Por qué? Porque su bisabuelo fue Herodes el Grande. Y si tú te acuerdas, Herodes el Grande fue aquel que mandó matar a todos los niños recién nacidos cuando Jesús nació. Porque vinieron estos sabios diciendo que había nacido el rey de los judíos y Herodes el Grande dijo, ¿rey? Yo soy el rey de los judíos. Entonces mandó matar a todos los bebés tratando de matar a ese rey de los judíos. Ahora, y no se termina la historia, porque su tío abuelo era Herodes Antipas. Herodes Antipas fue aquel que mandó a decapitar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo confrontó y le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Entonces, su mujer pidió a Juan el Bautista en una bandeja de plata su cabeza, ¿te acuerdas? Ese era Herodes Antipas. Por si fuera poco, su padre era Herodes Agripa I, aquel que mandó a decapitar al apóstol Jacobo, y que por cierto tuvo una muerte muy bizarra, ya que por no darle la gloria a Dios murió comido por gusanos. Vaya familia que tiene este hombre, ¿verdad? Agripa tampoco era un santo. Él mismo venía acompañado de Berenice, me dice aquí. Berenice era su esposa, pero además era su hermana. Así que ellos están viviendo en una relación de incesto. Si tú te quejabas de tu familia, piénsalo 2 veces la próxima vez que te vuelvas a quejar de tus papás, de tu mamá. Y da gracias a Dios que no naciste en la familia de los Herodes. Así que este es el famoso rey Agripa. Él viene en un viaje diplomático para conocer al nuevo gobernador de Cesarea, Festo. Entonces esto es diplomacia, y la visita le cae a Festo como caído del cielo, ya que ahora va a pedirle consejo al rey Agripa, lo que vemos a continuación, versículos 14 al 22. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas acusaciones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto. Mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Aquí vemos que Festo le explica todo el relajo que se armó. Ya habíamos dicho que Festo en general fue un buen gobernador, pero por culpa del gobernador anterior, Félix, él tuvo que heredar todos estos problemas. Y aquí Festo tiene un gran problema y le está contando a Agripa, ¿sabes qué? Los judíos acusan a Pablo, pero no tienen pruebas de nada de lo que se le acusa. El único cargo real contra Pablo es que él predica la muerte y la resurrección de Jesús, lo cual, adivina qué, no es un delito.
por lo cual Pablo tuvo que apelar a César, ya que él no sentía que su juicio fuera justo. Y Festo le expone toda esta situación al rey Agripa, esperando poder tener un consejo de él. Y Agripa, en lugar de darle un consejo, se ve de hecho bastante interesado en el asunto. Y dice, bueno, me gustaría escuchar a ese Pablo. Me gustaría escuchar de él qué es lo que él tiene que decir. Y lo que quiero recalcar en todo esto es la manera en la que se describen a los judíos. ¿Cómo le describe Festo a Agripa la actitud de los judíos? En el versículo 15 los describe como aquellos que piden condenación. En los versículos 16 y 18 los describe como los acusadores. Y déjame decir algo, hablando acerca de tener una vida en santidad. La vida en santidad no se trata de esto que están haciendo los judíos. No se trata de estar juzgando a otros. No se trata de estar acusando ni condenando a otros. Esta es la idea que los religiosos se han hecho acerca de lo que es la santidad. Pero esa es una santidad falsa, es una santidad religiosa. La santidad no se trata de criticar a otros, sino de criticarte a ti mismo. No se trata de cuántas veces haces que un pecador se arrepienta. Se trata de cuántas veces tú estás dispuesto a arrepentirte. Y claro que existe el lugar para corregir a un hermano que cae en pecado, pero es totalmente diferente a la actitud de estos judíos. No es condenación, no es acusación. La corrección no tiene nada que ver con juicio. La corrección se trata de amor. Y tenemos que pedirle a Dios que no nos permita desviarnos de esta perspectiva de lo que verdaderamente es corregir. Juzgar a un hermano tiene el objetivo de condenarlo y hacer que se sienta mal. Pero corregir tiene el propósito único de restaurar. Fíjate cómo lo pone Pablo en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjate, dice que la corrección espiritual tiene dos cosas. La primera es que debe ser hecha con mansedumbre. Si yo voy a corregir a alguien, Dios me demanda a mí que yo lo corrija con una actitud de mansedumbre, no con una actitud altiva, no con gritos, no con juicios. Y la segunda cosa que me pide es que corrija estando consciente de que podría ser yo el que caí en ese pecado. A veces estamos acostumbrados a corregir, a exhortar, con una actitud de no sé cómo pudiste haber caído en ese pecado. Como si uno nunca pudiera quedar expensas de caer también. Y lo que Pablo pide aquí es que el hombre espiritual corrija con mansedumbre y corrija conociendo que él mismo pudo haber caído ahí. Y entonces tenga misericordia de aquel que cayó. El hombre espiritual corrige estando consciente de que él mismo pudo fallar también. Entonces la manera en que corrijas va a ser totalmente diferente. Ya no va a ser en juicio, va a ser en misericordia. Así que cuidémonos de esta actitud con la que los judíos están acusando a Pablo, porque eso no refleja una vida santa, eso solamente refleja una vida religiosa. Entonces aquí Agripa quiere escuchar a Pablo. Y fíjate cómo se presentan al día siguiente. Versículos 23 al 27. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir.
porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Así que vemos aquí cómo llega Agripa con Berenice, su esposa hermana, y dice aquí que entran con mucha pompa. O sea, obviamente entran de una manera muy ostentosa. Quizás podría ser incluso intimidante para Pablo ver entrar toda esa caravana, porque dice que no solamente venía Agripa y Berenice, sino dice también que venían los hombres más importantes de la ciudad. O sea, esto incluye tribunos, probablemente jefes de guardia. No sabemos quiénes eran con exactitud, pero sí sabemos que estos hombres serían los que tienen la mayor autoridad dentro de la ciudad. Y entonces entra Agripa y Berenice acompañado de todos ellos delante de Pablo. Y puedes imaginarte esta escena. Puede ser muy intimidante. Y Pablo está a punto de hablar delante de todos ellos. Y quiero animarte en algo, porque sabes, muchas veces cuando seguimos a Cristo vamos a toparnos con situaciones intimidantes. Pero no tienes por qué temer, Dios está contigo. Si tú vives una vida que le agrada a Dios, Dios se va a encargar del resto. No te dejes intimidar por las situaciones que vienen con la vida. Dios va a encargarse de eso si tú te encargas de honrar a Dios. Así que Agripa está listo para escuchar a Pablo. Y el motivo es claro. Leímos en el versículo 27, dice, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. O sea, Festo aquí está reconociendo, tengo que enviarlo, pero no sé cómo acusarlo. Ayúdenme a acusarlo, por favor. ¿Te das cuenta? Ellos están ahí para buscar acusar a Pablo. Pero esto nos lleva al punto número 2 de la enseñanza. Tu pasado. Vamos a ver cómo Pablo empieza a relatar su testimonio una vez más. Y vamos a ver en este punto qué relación tiene tu pasado con vivir hoy en día una vida santa. Vamos a leer el testimonio de Pablo. Acompáñame en el capítulo 26, versículos 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Vemos aquí a Pablo iniciando su discurso. Y tú pensarías que a lo mejor el discurso de Pablo se escucharía un poco intimidado por toda la situación, pero parece todo lo contrario, ¿no? Parece que empieza su discurso con mucha serenidad, hablando con propiedad. Pablo estaba entrenado para hablar delante de las personas. Él había sido un fariseo. Él había sido entrenado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros. Y él está listo ahora para dar su testimonio. Y fíjate cómo empieza, versículos 4 al 8. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Aquí Pablo explica el trasfondo de su vida al rey Agripa, como para que comprenda un poco más quién es él. Él mismo fue judío, es judío. Él mismo fue fariseo, es decir, fue uno de ellos, de los que le acusan. Él fue uno de ellos. Y Pablo le explica al rey Agripa
que la causa por la cual se le acusa es que él predica que Dios levantó a un hombre de los muertos, es decir, a Jesús. Y hace hincapié en una contradicción. ¿Cuál es esta contradicción? Los fariseos creen en la resurrección. Los fariseos predican la resurrección. De hecho, veíamos unos capítulos atrás cómo hubo un problema entre los fariseos y los saduceos, porque los saduceos no creen en la resurrección y los fariseos sí creen, entonces empiezan a pelear entre ellos y se olvidan de que Pablo estaba ahí presente. Entonces, aquí Pablo recalca la contradicción de los fariseos. Los fariseos creían que era posible la resurrección de un hombre. Los fariseos predicaban la resurrección. Entonces es incongruente que ellos nieguen ahora tan rotundamente algo que ellos mismos creen que sí es posible. Ellos simplemente se rehusaban a creer que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero esto simplemente hace algo muy evidente. Los fariseos estaban cegados por su ira. Y Pablo le hace notar esto al rey Agripa. Ahora Pablo continúa su testimonio acerca de su pasado. Versículos 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Fíjate el pasado de Pablo. Una vez tenemos aquí a Pablo contando lo terrible de su pasado. Aquello que quizás él no quisiera que las demás personas se enteraran que alguna vez él hizo. Él encerró cristianos en la cárcel. Dice que dio voto para que fueran asesinados. Dice que los castigó dentro de las sinagogas. Pablo obligaba a los cristianos a negar el nombre de Jesús para salvar sus vidas. Las cosas que Pablo hizo fueron terribles. Y llegamos a esta pregunta. ¿Qué relación tiene mi pasado con vivir una vida santa hoy en día? Y la respuesta es nada. Escúchame bien esto, una vida santa no está definida por quién fuiste. Muchos toman su pasado como un motivo por el cual no pueden vivir hoy para Dios. Porque si tú supieras lo que yo he hecho, si tú supieras las cosas que hago. No caigas en este engaño de Satanás. Dios ama tanto al pecador que hizo que la misma genealogía de su Hijo Jesús estuviera llena de pecadores. Piensa en el rey David. Asesinó a uno de sus soldados para quedarse con la mujer. Sin embargo, eso no es un estorbo para que hoy en día digamos que David es un hombre conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Rahab era una prostituta, ni siquiera era judía, pero eso no estorbó para que sea la tatarabuela de Jesús. Salomón estuvo entregado a la lujuria, estuvo entregado a la vanidad, tuvo 1000 mujeres. Pero eso hoy en día no es un estorbo para que se le conozca como el hombre más sabio que pisó la tierra después de Jesucristo. Vemos que estos personajes fueron grandes pecadores, pero su pasado no les estorba para ser conocidos hoy en día como personas que viven una vida santa, no perfecta, pero son reconocidos por el Señor. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El punto de todo esto es ver de qué manera Dios ama al pecador y cómo el pecador tiene la oportunidad de vivir una vida santa a pesar de su pasado.
En todo esto Dios nos demuestra que ninguno está demasiado lejos como para regresar a Él. Ninguno está demasiado roto como para no ser restaurado. Ninguno es demasiado malo como para no poder ser usado por Dios. Ninguno ha desperdiciado tanto su vida como para no poder vivir hoy para Dios. Y así que quizás tú estés hoy preguntándote si es posible vivir en santidad después de lo que has hecho, después de lo que has vivido. Y Dios te está diciendo hoy que tu santidad no está definida por lo que hiciste en el pasado, ni siquiera por el pecado que quizás te encuentres hoy en día. Si tú decides hoy seguir a Cristo, tu santidad está definida no por lo que tú haces o hayas hecho, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Si tú estás dispuesto a vivir por Él, Él está dispuesto a transformar tu vida por completo. Pablo fue un asesino, fue un blasfemo, fue un persecutor de cristianos, y él pudo vivir en santidad para Cristo a tal grado de que hoy lo estudiamos como un ejemplo a seguir. No un ejemplo a seguir de un varón perfecto o de una vida perfecta, porque eso no es lo que Pablo fue. Pero sí un ejemplo a seguir de que es posible vivir santamente si te rindes a Dios. Dios escoge pecadores para santificarlos. Si Dios pudo con Pablo, Él puede hacer algo conmigo también. Y esa es una esperanza que tenemos que abrazar. Tu santidad no depende de las decisiones que hayas tomado, depende de la decisión que tomes hoy. Y esto nos lleva al punto número 3, tu encuentro con Cristo. Aquí es donde la nueva vida empieza. Aquí es donde las cosas se hacen posibles. Leamos versículos 12 al 16. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Vamos a hacer una pausa aquí. Me encanta cómo empieza el versículo 12. Cómo Pablo se describe. Dice, ocupado en esto. ¿En qué estaba ocupado Pablo? En todas esas porquerías que él estaba haciendo antes. Pablo estaba ocupado en estas cosas malvadas, pero Dios lo vino a encontrar en medio de estas ocupaciones. Y quiero decir esto, no sé en qué estás ocupado, pero Cristo viene a tu encuentro. Él viene por ti porque Él te ama y no va a dejar que sigas ocupándote en esas cosas por mucho tiempo más. Quizás hoy es el día que Cristo viene a tu encuentro, y si te está hablando el día de hoy, no tienes que ignorar su voz. Aquí tenemos un Pablo que estaba ocupado en estas cosas de muerte y estaba en esta vida pecaminosa, que él aseguraba que era el camino correcto, él aseguraba que estaba haciendo las cosas bien. Pero Jesús vino a tirarlo al suelo. Dice que cayeron todos a tierra, menciona aquí, en el camino a Damasco. Y ahí le demostró su luz verdadera. Y es interesante que la vida nueva de Pablo tuvo que iniciar rostro en tierra. ¿Sabes? Dios no le importa tener que llevarte hasta el suelo con tal de que Él pueda revelar su luz en tu vida. Quizás muchas veces te has preguntado, ¿por qué dejas que me pase esto, Señor? ¿Por qué permites esto en mi familia? Y si tú sientes que tu vida está cerca del suelo, mejor empieza a prestar atención, porque Dios se va a revelar pronto. Porque Dios se revela a los quebrantados de corazón. Una vida en santidad inicia con un encuentro personal con Cristo. Y es aquí donde todo inicia. Si tú quieres poder vivir una vida santa, necesitas un encuentro personal con Jesús.
Y algo que me encanta de la manera en la que Dios se le revela a Pablo es que cuando Pablo estaba en el suelo y literalmente estaba quedando ciego por la revelación de la gloria de Cristo, ahí en el suelo, medio ciego, Pablo recibe la promesa más gloriosa de toda su vida. El versículo 16, la segunda parte, al 18. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el suelo, ciego, recibe la promesa más increíble de toda su vida. Dios le dice: yo te voy a usar. Y yo voy a perdonar a los pecadores a través de ti, a través de tu predicación. Me encanta esto porque Dios ya no le está reclamando lo que hizo en el pasado. Dios le está mostrando qué es lo que le va a dar en el futuro. Dios podría estar ahí reclamándole a Pablo: mataste a Esteban, hiciste que mataran a cientos de mis hijos, hiciste que mis hijos me negaran delante de los hombres. ¿Te imaginas unas acusaciones fuertes las que Dios le pudo haber hecho a Pablo? Dios tendría tantas cosas que reclamarle a este hombre. Pero en lugar de eso le empieza a regalar promesas. Tienes que escuchar esto. Tu pasado te importa más a ti que a Dios. Dios no está interesado en reclamarte por tu pasado. Dios está mucho más interesado en darte promesas para tu futuro. Y es ahí en el suelo donde Dios le promete una vida nueva a Pablo. No te sientas desdichado por estar en un lugar de quebrantamiento o por estar en un lugar de humillación. Es el lugar más glorioso en el que puedes estar. Ese es el lugar en el que Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas y nos revela las promesas más gloriosas que Él tiene para nosotros. Así que una vida santa inicia con un encuentro personal con Jesucristo. Y es este encuentro con Jesucristo lo que nos permite ahora a nosotros vivir una vida en obediencia, vivir una vida santa. Esto nos lleva al punto número 4 de la enseñanza: tu obediencia. Versículo 19. Por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Me encanta este versículo, ¿sabes? Me encanta. O sea, Pablo le dice al rey Agripa: ¿cómo iba a ser yo rebelde a esta revelación? No fui rebelde. Una vez que Cristo te llama, la obediencia inicia en ese momento. Quizás la obediencia inicia en este momento para alguno de los que estén aquí, porque es en el momento en el que Dios habla a tu corazón. Ese es el preciso instante en el que tienes que empezar a obedecerle. Pablo dijo: no fui rebelde a la visión, no rechacé a Jesús. Tu obediencia empieza no rechazando a Jesús, porque cuando Dios llama, Él te da libre albedrío para aceptarlo, para rechazarlo. Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Una vida santa inicia cuando decides no ser rebelde a la voz de Jesús, cuando empiezas a guardar su palabra y te da esta promesa: yo le amaré y me manifestaré a él. Así como Dios se le manifiesta aquí a Pablo, Dios se puede manifestar en tu vida si así es serle obediente. Así que Pablo dice:
Agripa, no pude ser rebelde a esta visión. Versículos 20 al 23. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar al pueblo y a los gentiles. Así que Pablo fue obediente a Jesucristo. Dice que lo primero que hizo, anuncié primeramente a los que están en Damasco. ¿Por qué? Porque Pablo estaba en Damasco. Entonces, ahí donde estaba, empezó a predicar, empezó a anunciar. Y me encanta porque dice que él no está anunciando nada diferente a lo que dijeron los profetas o lo que anunció Moisés. Jesús es el centro de toda la Biblia. Y ese Jesús es el que Pablo estaba anunciando. Pablo anunció en el Evangelio, como lo hemos estado leyendo, a través de todo este libro de Hechos. Por esta misma obediencia, Pablo en este momento se encuentra en problemas. Pero Dios ha estado con él en cada paso. Y esto es lo que le ha ayudado a perseverar hasta este momento. Pablo mismo lo dice. Lo único que le ha ayudado a perseverar es el auxilio de Dios, la ayuda de Dios. Pablo confiesa que no ha sido fácil, pero es el auxilio de Dios lo que le ha ayudado a perseverar. Y sabes, vivir una vida obediente a Dios no es cosa fácil. No es cosa fácil ser obediente a Dios en una escuela, donde todos piensan diferente a ti por tus creencias, o donde la corriente del mundo te enseña que tienes que hacer otras cosas. Que la palabra de Dios te dice que no. La vida en obediencia no es fácil. No es fácil vivir obedientemente en un trabajo con compañeros mundanos, cuyas reuniones son borracheras, y sentirte excluido porque no puedes emborracharte juntamente con ellos. Tener una vida en obediencia no es fácil. Siempre que tú decides obedecer a Dios, Dios te va a respaldar. Y ese es nuestro auxilio. Dios va a estar contigo. Y quiero decirte algo. Esto no significa que ya nunca vas a fallar. Vivir una vida santa delante del Señor no significa que vas a llevar una vida que nunca falla, que nunca peca, porque somos pecadores y vamos a continuar pecando. Entonces, ¿de qué se trata esta vida santa? ¿De qué se trata esta obediencia? Bueno, se trata de reflejar esta santidad aún en nuestros errores, aún en nuestras fallas. No se trata de que nunca vas a ofender a alguien. Se trata de que vas a saber pedirle perdón cuando lo ofendas. No se trata de que nunca vas a lastimar a alguien, pero se trata de que vas a saber restaurar a esa persona a la que lastimaste. No se trata de que nunca le vas a fallar a Dios. Se trata de que vas a saber regresar a Dios después de fallarle. El creyente no es santo porque sea perfecto. El creyente es santo porque tiene un Dios santo. Y este Dios santo murió por nosotros en una cruz, como lo anuncia Pablo, por nuestros pecados. Siendo Él santo, nos dio su santidad, como si fuera nuestra, para ser hallados inocentes delante de Él. Y es este Dios santo el que nos lleva en un proceso de santificación que promete en Filipenses 1:6 que Él ha empezado una buena obra en ti, que va a continuar perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y este Dios santo nos enseña a hacer lo correcto aún en medio de nuestros errores. No podemos ser perfectos, eso es un hecho, pero sí podemos escuchar a Dios cuando nos habla. Entonces podemos ser obedientes. Entonces podemos llevar una vida santa, aún a pesar de nuestros errores, aún a pesar de nuestros pecados. La batalla con el pecado la vamos a tener hasta que nos vayamos de esta tierra. Pero no se te olvide que tiene que ser eso.
tiene que ser una batalla. Si tú te entregas al pecado, ya dejó de ser una batalla, te rendiste delante de él. Y vamos a seguir batallando, pero tenemos la seguridad de que somos llamados santos porque un Dios santo nos redimió, nos perdonó, nos limpió y nos revistió de su justicia. Ahora fíjate la reacción de Festo y Agripa cuando terminan de escuchar todo el testimonio de Pablo. Y aquí entramos al punto número 5 de la enseñanza, tu testimonio. Versículos 24 al 29. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Festo, su reacción es loco. O sea, ¿para qué lo manda al César? Lo manda mejor a manicomio. Está diciendo puras locuras. ¿Sabes? Está bien. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. Así que está bien, en tu testimonio no todas las personas van a pensar lo mejor de ti, muchos van a pensar que estás loco, le pasó a Pablo, y está bien. A lo mejor muchos en tu trabajo dicen: es raro, ¿no? O en tu escuela ñoña, no sé. Pero está bien, porque es locura para el hombre natural. Muchas veces así nos van a calificar de locos por creer en Jesucristo, pero está bien. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien, de hecho. Porque la cruz es locura a los que se pierden. Así que está bien, porque mientras para Festo Pablo era loco, para Agripa era: por poquito me conviertes. Y está bien. Por poco me conviertes a Cristo. Todo eso tenía sentido en la mente de Agripa. Me atrevo a decir que Dios le estaba hablando a Agripa. Simplemente al final decidió endurecer su corazón. Lo importante, hermanos, no es lo que otros piensen de ti. Si bien es bueno tener una buena imagen para dar una buena imagen de Cristo y representar bien a Jesucristo, si alguien cree que estás loco, o si otra persona te rechaza cuando le compartes a Cristo, tu testimonio no se basa meramente en lo que otros piensan de ti, sino de lo que Dios dice de ti. ¿Okay? Eso, preocúpate por eso. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Mientras tú des un buen testimonio de Cristo y obedezcas a Dios, entonces si otros te juzgan, otros creen que estás loco, pues está bien. Porque mientras uno cree que estás loco, el otro va a estar buscándote para pedirte un consejo. Mientras uno te juzga por tus creencias, otro te va a pedir que ores por él, porque tú estás más cerca de Dios. Porque vio algo en ti que no vio en nadie más, y eso es Cristo. Así que ten ánimo. Vivir una vida en obediencia, en santidad, no es fácil, pero Dios está contigo. Mira cómo termina este capítulo, versículos 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Así que al final de cuentas Agripa no fue ayuda en nada, ¿no? No pudieron encontrar cargos contra Pablo. Era un hecho, Pablo era inocente. Y Agripa, quien se supone que iba a encontrar cargos en contra de Pablo porque era el experto en asuntos judíos,
le dicen ninguna cosa, ni de muerte, ni de prisión, o sea, ni para qué lo tienes encerrado ahorita. Este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. O sea, Festo, estás en problemas. Vas a enviar a un hombre inocente delante de César. Sin embargo, Festo está obligado a enviar a Pablo a César porque Pablo apeló al César. Y se va a cumplir finalmente la palabra que Dios le dijo a Pablo en Hechos 23:11. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y para allá va Pablo. Así que Pablo ahora va camino hacia Roma, a la ciudad de su muerte, la ciudad en la que él va a terminar su vida. Y en el camino le espera todavía una tormenta, un naufragio, una aventura con unos nativos de una isla. Así que el libro todavía no se ha acabado. Todavía nos quedan un par de aventuras más. Así que no te lo pierdas las siguientes semanas, porque el libro de Hechos termina bastante intenso. Vamos a orar para cerrar el estudio.